Bienvenidos una semana más a Kanateca. Después de 3 años y casi 45.000 kilómetros, toca pasar una inspección técnica. Recordad que el año pasado ya pasé el mantenimiento oficial. En el vídeo de hoy te voy a enseñar lo que incluye esta inspección. Pero antes me voy a pasar por Backspeed, que es el taller donde hice la reprogramación el año pasado. Os dejo el enlace del vídeo en la descripción por si lo queréis ver. Con esta reprogramación conseguimos un aumento significativo tanto de potencia como de par motor. Y cuando hice la repro me aconsejaron que trajera el coche aquí antes de ir a una inspección técnica en un concesionario oficial. El motivo básicamente es que tenemos la posibilidad de que por alguna actualización de software nos machaquen, nos sobrescriban la reprogramación, en cuyo caso tendría que volver aquí y volver a pagar la reprogramación. Entonces ahora lo que he venido aquí es a que me hagan un borrado de la reprogramación y después de pasar por el taller volveremos por aquí para que me restauren esa reprogramación. Al principio existía una guía de mantenimiento única para todo SEAT, pero desde hace poco cada concesionario tiene el suyo propio. La razón principal es que el coste de las revisiones y recambios depende de la zona de España donde vivas. Yo, como vivo bastante cerca de Cataluña Motor, voy a utilizar su guía. En esta página que veis aquí tenemos el plan de mantenimiento y el desgaste habitual. Para los 3 años o 45.000 kilómetros me corresponde la inspección técnica y el cambio de líquido de frenos. Si tuviera el sistema 4 Drive, también me tocaría cambiar el aceite de este sistema. Y en el desgaste habitual tocaría el cambio de neumáticos y las pastillas de freno. Vamos a verlo con un poco más de detalle. En esta página tenemos todos los detalles tanto del mantenimiento oficial que ya hice el año pasado como de la inspección técnica, que se hace cuando el coche cumple 3 años y posteriormente cada 2 años. Las operaciones de esta inspección son verificación del nivel de aceite de motor, cambio de líquido de frenos, verificación y ajuste del nivel de anticongelante de motor y limpia parabrisas, comprobación del funcionamiento de luces delanteras y traseras, verificación del funcionamiento de los cinturones de seguridad, comprobación de los discos y pastillas de freno, comprobación visual de revestimientos y protección de bajos, verificación de fugas en el sistema de frenada, recorrido de prueba, verificación del alumbrado interior, verificación de fugas en el sistema de amortiguación, verificación del estado de los neumáticos, comprobación del estado de las correas, certificación de daños en rótulas y apoyos de los brazos oscilantes, verificación de las rótulas del sistema de dirección, verificación de la batería, comprobación de la ausencia de fugas y daños en el motor y componentes del compartimento del motor, detección de daños del parabrisas y lunas y regulación de faros. Como ya sabéis, los neumáticos también se pueden cambiar en el concesionario. Una cosa interesante que tenemos si los cambiamos en el concesionario es que tenemos un seguro de neumáticos gratis durante 36 meses. Es decir, si topamos con un bordillo y se revienta el neumático, dependiendo de los daños, SEAT lo intentará reparar o bien nos pondrá un neumático nuevo. Y si el desgaste es significativo, nos cambiarán el izquierdo y el derecho. Lo que no me gusta es que los precios que aparecen aquí son orientativos, ya que solo pone algunas marcas y no especifica el modelo, por lo que es difícil comparar precios con otros talleres especializados. Mis neumáticos ya están bastante gastados, pero no creo que los cambie aquí. Al final de la guía postventa encontraremos los precios de los servicios para cada modelo de SEAT y en el concesionario de Cataluña Motor. Recordad que existe un catálogo postventa para cada concesionario. Si vamos a la página de Teca, podemos ver que el precio de la inspección en este concesionario es de 122 euros para diésel y 152 para gasolina. En mi caso, al tener el mantenimiento incluido, no voy a tener que pagar esta inspección. Lo que en teoría voy a tener que pagar son las pastillas de freno, que con mano de obra e impuestos cuestan 213 euros para las delanteras y 166 para las traseras. Bueno, vamos al taller y os cuento luego. Bien, acabo de recoger el coche. El coche ha estado 1 día y medio en el taller. Más que nada porque una de las cosas que les había pedido era que por favor que me actualizaran la versión de la pantalla, que es algo que vengo reclamando desde hace mucho tiempo, porque en mi coche, bueno, no solo en mi coche, en otros modelos también, no se actualiza automáticamente. Yo las únicas 2 actualizaciones que he tenido han sido manuales. Ahora llevo la 841, que la he pedido porque cuando pongo Waze, el navegador, con CarPlay se me pixela la pantalla y es un poco un inconveniente. Sí que es cierto que luego, volviendo atrás y volviendo a entrar, varias veces se acaba solucionando, pero si justo en ese momento necesitas consultar el mapa, pues es un problema. Por lo demás, bueno, el presupuesto inicial de la inspección, lo tenéis aquí, eran 241 euros, que yo no he tenido que pagar nada, porque tenía el mantenimiento contratado. El único material que me han puesto ha sido el líquido de frenos, que esto va incluido dentro del propio mantenimiento. Los únicos extras que podía haber pagado habrían sido las pastillas de freno, que ya me han dicho que las delanteras están nuevas. De hecho me preguntaron, oye, ¿las has cambiado hace poco? Digo, no, no,
Después de 3 años están de serie. Es que suelo frenar mucho con el motor. Y las traseras no están nuevas, pero están muy bien. Y luego lo que más me preocupaba era el estado de los neumáticos, pero me han dicho que no, que tranquilo, que todavía pueden aguantar 15.000 kilómetros. Con lo cual, pues nada, aguantaremos un poquito más. Ahora lo que toca es pasar por Backspeed para que me restauren la reprogramación. Y la verdad es que se ha notado, he conducido unos kilómetros sin la reprogramación y se nota el hecho de tenerla o no tenerla, sobre todo en los adelantamientos, que ya no tienes esa alegría que tenía con la repro. Estoy deseando volverla a poner. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos la semana que viene. Adiós.